Hola amigos, en este nuevo vídeo voy a hablar de la numerología cabalística concretamente. Tenemos otra gran corriente numerológica, otra gran fuente de conocimiento que sería la numerología pitagórica. Bueno, es distinta, tiene un lenguaje diferente, tiene otras particularidades. Básicamente está calculada en base 9, excepto algunos números maestros de 2 dígitos y bueno, otras características, algunas comunes, otras no tanto. La numerología cabalística parte de la relación que tiene cada número con cada línea o sendero que une las diferentes esferas o sefirot del árbol de la vida de la cábala. Por lo tanto, hay otro tipo de, digamos, de interpretación. Pero bueno, en cualquier caso, cuando hablamos de numerología, nos estamos refiriendo al significado holístico de los números. Un significado que va mucho más allá del mero cálculo matemático que nos permite operar en el ámbito de las ciencias físicas, del cálculo numérico, de la parte contable administrativa cotidiana, puesto que los números están presentes en todos y cada uno de los planos de existencia en los que habitamos, desde los más visibles hasta los más sutiles. Por tanto, cada número posee una carga energética, una vibración o una frecuencia específica que le otorga un lugar determinado en el universo. En el universo si hablamos a nivel macrocósmico, en el ser humano si hablamos a nivel microcósmico. Y es que sabemos que el ser humano es una pequeña reproducción del universo. Por tanto, las mismas leyes y los mismos ordenamientos que existen en el universo existen también a nivel interno en el ser humano. Y de todo ello entendemos que la totalidad es unitaria, pero a la vez esta infinita fractalidad que se va reproduciendo cada vez a una escala menor, pues este fenómeno fractal lo que va es produciendo una gran diversidad. Y esta diversidad es lo que va generando, dando lugar a la propia vida. Es decir, que si los números son el verdadero idioma universal, la geometría sagrada es el modo en el que esta energía se organiza para crear toda forma de vida, desde los átomos y las moléculas más elementales hasta los planetas y las galaxias que inundan el vasto universo o multiverso. Bueno, así la denominada flor de la vida es el patrón energético más importante de la geometría sagrada, y en este patrón se encuentra cada fórmula matemática, cada ley de la física, cada armonía de la música y cada nivel dimensional de la existencia. Y es precisamente en su centro que encontramos al árbol de la vida de la cábala. La numerología cabalística parte, por consiguiente, de esta ciencia sagrada que se halla en los números, cuya ordenación y ubicación en el árbol de la vida se concreta en estas 22 líneas o senderos que unen las 10 esferas o sefirot de este diagrama que es el árbol de la vida. Este número, el 22, nos indica la totalidad de un ciclo. Como 22 son también las letras del alfabeto hebreo, y 22 son también los arcanos mayores del tarot. De este modo, cualquier cálculo numérico que sobrepase este número habrá que reducirlo necesariamente a un número inferior mediante la suma de sus dígitos. Los números que comprenden este rango son válidos tienen un significado, podemos decir, y cualquier número que sobrepase el 22 hay que reducirlo a un número inferior. Bueno, la cuestión es que el significado que nos proporciona cada uno de estos números guarda relación, ante todo, con las dos esferas que está conectando. Cada esfera en el árbol de la vida supone una dimensión de nuestro ser, por lo tanto esa línea, ese sendero, debe tener, energéticamente hablando, por lo menos, una relación, un significado que de alguna manera unifique esas dos esferas. A partir de ahí podremos ya entrar en una extrapolación a nivel psicológico, emocional, físico, espiritual, y podemos hacer muchas lecturas
pero básicamente el árbol de la vida, antes que digamos, un elemento de interpretación religiosa en el ámbito del judaísmo, antes que todo eso es un diagrama energético, un diagrama de fuerzas internas que nos habla de la manera en que se organiza la energía y cómo va fluyendo y compenetrándose un tipo de energía con otras. Son las diferentes vibraciones que van densificándose paulatinamente hasta llegar a la última esfera, que es la que se corresponde con el plano terrestre, ¿no? Es donde todo sale a relucir, es el fruto del árbol. Digamos que las raíces están arriba en la primera esfera, son las raíces espirituales que todo ser vivo tiene, todo ser vivo es espiritual, y a medida en que el árbol, digamos, se va condensando energéticamente, llega un momento en que todo ello acaba exteriorizándose, manifestándose en el plano físico en forma de palabra o de acción. Bueno, de esta manera podríamos empezar a ver cómo funciona esta metodología cabalística y, bueno, de un lado, pues lo mismo que con la numerología pitagórica, conviene hacer la suma de cada uno de los dígitos de la fecha de nacimiento. Aquí en este ejemplo podemos ver una fecha, 26 de noviembre de 1972, que si vamos sumando cada uno de estos números, pues bueno, nos termina dando una cifra, que es 29. Esta cifra, al superar el 22, por eso se dice también numerología en base 22, al superar el número 22 hay que reducirlo y 2 más 9 da 11. Por lo tanto, aquí tendríamos un número de destino. Digamos que este número sería el que para la numerología pitagórica sería el número que marcaría el destino de esa persona, la trascendencia, el nivel de trascendencia, y para la numerología cabalística es un número sin duda muy importante, a tener muy en cuenta, pero hay otros muchos números, es decir, en el árbol personal llegan a aparecer hasta unas 30 o 35 líneas, es decir, que esta es una de tantas. Quizás tiene una simbología específica, pero hay otras muchas líneas que van a determinar qué camino recorre la energía, qué tendencias existen en ese mapa interno, ¿no? Ese es el mapa del alma también, ¿no? Entonces, cuando hablamos del mensaje del alma, de alguna manera estamos hablando de qué modalidad, digamos, tiene esa persona a nivel interno de expresarse, de mostrarse al mundo, qué facetas, qué dones, talentos tiene más activos, en fin, ¿no? Qué carencias también o reticencias puede albergar su árbol de la vida personal. Y bueno, hay muchísima información. Entonces, esta es una parte, la fecha de nacimiento nos da este dato. También podríamos hablar de que este primer número, el 29, podría referirse a la edad en la que la persona empieza a iniciar su camino de vida. Es decir, que hasta esa edad, bueno, había una especie de preparación previa, una maduración personal, un aprendizaje, y a partir de esa edad, en este caso de los 29 años, la persona empezaría a dar sus primeros pasos en su propio camino de vida. Bueno, seguidamente, como necesitamos más datos, más información, en este sistema, en este método, recurrimos al nombre y los apellidos. Lo mismo que los números, que ocupan un lugar en el árbol, las letras también tienen su correlación con los números. Es decir, las letras también son un receptáculo de energía divina. Entonces, cada nombre tiene un valor energético y la manera de encontrar este valor es con el método de la gematría, de los 3 métodos que se aplican en la cábala tradicional, que es la gematría, la temurá y el notaricón. La gematría es la única que nos sirve para cualquier alfabeto. Los otros 2 métodos quedan circunscritos en el alfabeto hebreo. Digamos que no tendría sentido con cualquier otro alfabeto aplicar esos 2 métodos porque se trata de una serie de permutaciones que, bueno, invalidan el sistema. Pero la gematría, que es simplemente asignar a cada letra un valor numérico, se puede aplicar en cualquier alfabeto. Entonces, de lo que se trata es de, primeramente, encontrar o determinar qué alfabeto vamos a emplear. Para ello, pues bueno, lo lógico es
aplicar el alfabeto que uno pues, emplea para... Es verdad que uno puede hablar muchos idiomas, pero hay un idioma que es el primario, es el materno generalmente, el que has aprendido de niño y es con el que te expresas en tu círculo de intimidad o más cercano. Ese es el idioma. Entonces, aquí también habrá que ver, por ejemplo, aquí en el ejemplo figura el alfabeto castellano desde 1995. ¿Qué ocurre? Que antes de esta fecha el alfabeto tuvo unas modificaciones, es decir, aparecía la CH como una letra, aparecía la EY como una letra, entonces los valores numéricos son diferentes. A partir del 1995 se decidió que este era el alfabeto y por lo tanto pues el orden ha cambiado. Es decir, que las personas que hayan nacido a partir del 1995 emplearían esta tabla, las que hubieran nacido con anterioridad emplearían otra tabla, un poco diferente, porque habría que añadir otras letras. Todo esto no es ni más ni menos que una ordenación de las letras para encontrar su número equivalente. Y de esta manera, pues bueno, las letras que están bajo la columna del 1, pues valen 1, las del 2, el 2, el 3, etc. Y después hay unos multiplicadores que sirven para calcular otras líneas, que en el árbol de la vida, pues bueno, hay varias líneas, hay líneas cíclicas, hay líneas que pertenecen a la infancia, a la juventud, otras son ocultas, otras son kármicas. Bueno, es lo mismo que la carta astral, tiene muchos componentes, y aquí solamente pues puedo explicar este procedimiento primero, que es para entender la numerología cabalística, ¿no? Pero después el estudio en profundidad de un árbol de la vida personal, pues bueno, requiere mucho más detalle. Si aquí seguimos con el ejemplo y a esta persona que ha nacido en esta fecha le ponemos nombre y apellidos, pues bueno, pues ya encontramos que José tiene un valor numérico que se le corresponde con cada letra y vale 15. El apellido García tiene otra suma de números, hasta que llega a 22, y Márquez, como la suma supera el 22, se reduce y queda en 6. Bueno, aquí al final hemos encontrado pues 1, 2, 3, 4 líneas, es decir, faltan muchas más que vean de las interacciones, diferentes interacciones entre el día, la fecha, el año, el primer apellido, el segundo, el nombre con el primer apellido, bueno, muchas interacciones que de alguna forma van estrechando, digamos, el círculo en el sentido de que vamos viendo en detalle esa persona qué flujos energéticos tiene en mayor medida y de esta manera descubrir qué propósito encierra su árbol de la vida personal. Ya en el próximo vídeo hablaré de estos 22 números de la numerología cabalística, tratando de desentrañar el significado que conlleva en cuanto a propósito de vida. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.